Ella llegó con 6 hijos y una herencia maldita en el bolsillo, una vieja escritura de una casa que no apuntaba al cielo, sino al centro de la tierra. La llamada casa invertida no tenía ventanas ni techo, solo una escalera en espiral que descendía hacia el silencio. «La casa es fresca, estaremos bien allá abajo», mintió. Pero en las profundidades de esa herencia algo golpeaba bajo sus pies, un sonido húmedo, antiguo, como si la tierra respirara. ¿Y tú? ¿Alguna vez oíste hablar de una casa así? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y prepárate, porque lo que ella encontró allá abajo, nadie estaba listo para ver. El sol de noviembre castigaba la tierra agrietada de San Lorenzo del Viento cuando Elena bajó del viejo carro que la había acercado hasta el límite del pueblo. Era el año de 1934 y el calor no daba tregua, levantando ondas de vapor sobre un horizonte que parecía temblar bajo la presión de la sequía. El polvo rojizo del camino se adhería a su vestido negro de luto, una segunda piel de miseria que llevaba puesta desde hacía 3 meses, cuando la fiebre y el agotamiento se llevaron a su marido. Elena se detuvo un momento, ajustando el peso del pequeño Miguel en sus brazos, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda, mientras sus otros 5 hijos se agrupaban alrededor de sus faldas como polluelos asustados ante la inmensidad de un mundo que los había escupido sin piedad. No había bienvenida en el aire, solo el zumbido constante de las cigarras y el olor a pasto quemado que impregnaba hasta el último rincón de la memoria. Elena miró a los niños, sus rostros sucios y marcados por el hambre de los 3 días de camino desde que fueron expulsados de la hacienda. No había quedado nada para ellos después de la muerte de Juan. El patrón simplemente dijo que necesitaba la casa para un hombre que pudiera trabajar la tierra, no para una viuda con 6 bocas inútiles que alimentar. Todo lo que poseían estaba en 2 costales de yute y en un papel arrugado que le quemaba dentro del bolsillo del delantal. Una escritura vieja, heredada de un tío abuelo al que todos llamaban loco, un hombre que había gastado su fortuna en un pedazo de tierra yerma donde nadie en su sano juicio querría vivir. Pero para Elena, ese papel era la diferencia entre la vida y la muerte, un último clavo ardiendo al que aferrarse antes de caer en el abismo de la mendicidad absoluta. Caminaron el último tramo bajo el sol inclemente, con la garganta seca y los pies llagados, buscando con la mirada una construcción, un techo, cualquier cosa que se pareciera a un hogar. Las coordenadas del notario indicaban que estaban allí, en el lugar correcto, pero los ojos de Elena solo encontraban desolación y matorrales espinosos. No había paredes alzándose hacia el cielo, no había chimenea, no había ventanas reflejando la luz de la tarde. El pánico comenzó a subirle por el pecho, una garra fría que le apretaba el corazón al pensar que todo había sido un error, o peor, una broma cruel del destino. Los niños comenzaron a lloriquear, vencidos por el cansancio, preguntando dónde estaba la casa, dónde estaba la sombra, dónde estaba el agua que su madre les había prometido para calmar la sed. Fue entonces cuando lo vio, no arriba, sino abajo. En medio del terreno baldío, una losa de piedra plana y extensa rompía la monotonía del suelo polvoriento, como una gigantesca lápida olvidada por gigantes. En el centro de aquella extraña plataforma, una boca oscura se abría hacia las entrañas de la tierra, revelando el inicio de una escalera de caracol hecha de piedra y hierro forjado que descendía hacia la negrura. Elena se acercó al borde con cautela, sintiendo un vértigo repentino no por la altura, sino por la profundidad antinatural de aquella construcción. No era una casa lo que había heredado, era una cicatriz en el suelo, una estructura invertida que desafiaba toda lógica divina y humana, hundiéndose en el subsuelo en lugar de buscar la luz del sol. Un par de lugareños pasaron por el camino en sus mulas, bajando la vista y persignándose al ver a la mujer y a los niños parados frente al agujero. Elena escuchó sus murmullos llevados por el viento caliente, palabras cargadas de superstición y miedo. La tumba de los vivos, la llamaban, la casa invertida del viejo loco que pactó con la oscuridad.
Nadie se detuvo a ayudarla. En San Lorenzo del Viento, la desgracia ajena se miraba de lejos para que no se pegara. Elena sintió el peso de las miradas, el juicio silencioso de un pueblo que ya la condenaba antes de conocer su nombre, pero no tenía fuerzas para devolver el desprecio. Solo tenía la urgencia de proteger a sus hijos del sol que ya empezaba a quemarles la piel sensible. Elena respiró hondo, tragándose el miedo que le gritaba que diera media vuelta y corriera, pero no había a dónde correr. Miró hacia la escalera que se espiralaba hacia lo desconocido y luego miró a sus hijos, sus ojos grandes y expectantes fijos en ella. «Vamos», dijo con una voz que intentó que sonara firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. «La casa es fresca, estaremos bien abajo». Con el corazón latiéndole en la garganta, dio el primer paso hacia el descenso, sintiendo cómo el aire cambiaba repentinamente. El calor asfixiante de la superficie dio paso a una brisa fría y húmeda que subía desde el fondo, cargada de un olor a tierra mojada y piedra antigua, un aroma que era a la vez un alivio y una advertencia de que estaban entrando en un mundo aparte. A medida que bajaban, la luz del sol se iba debilitando, filtrándose apenas por la abertura superior como un recuerdo distante. La arquitectura era desconcertante. Lo que debería haber sido el ático o la entrada principal estaba a nivel del suelo, una especie de vestíbulo amplio de piedra bruta, y las habitaciones se distribuían hacia abajo, hundiéndose progresivamente en la roca. Las paredes no eran de ladrillo ni de madera, sino de la misma montaña excavada, frías al tacto y cubiertas en algunas partes por un musgo pálido que crecía en la penumbra. El sonido de sus propios pasos resonaba con un eco metálico, amplificado por la acústica extraña del lugar, como si la casa estuviera escuchando su llegada y despertara de un largo sueño. Llegaron al que parecía ser el primer nivel habitable, una sala amplia excavada en la roca, con muebles viejos cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Elena dejó los costales en el suelo y acomodó a Miguel sobre una mesa de madera robusta, tratando de orientarse en aquel laberinto vertical. La sensación de claustrofobia era intensa. No había ventanas al exterior, solo tragaluces ingeniosamente diseñados con espejos que traían una luz difusa y fantasmal desde la superficie. Era como estar dentro de una ballena de piedra, protegidos del mundo, pero también devorados por él. Los niños se quedaron en silencio, intimidados por la oscuridad y por la extrañeza de su nuevo hogar, pegándose a las piernas de su madre. La noche cayó rápido, mucho más rápido que en la superficie, y con ella llegó una oscuridad absoluta, densa, casi líquida, que parecía tener peso propio. Elena encendió el único cabo de vela que le quedaba, y la pequeña llama proyectó sombras largas y danzantes sobre las paredes irregulares, creando formas que parecían moverse por el rabillo del ojo. El silencio allá abajo no era paz. Era una presencia, una presión en los oídos que hacía que cualquier pequeño ruido, el roce de la ropa, la respiración de los niños, sonara estruendoso. Elena sacó unas tortillas duras y un poco de queso seco que había guardado, repartiendo la magra cena entre sus hijos, quienes comieron con avidez sin apartar la vista de la escalera que llevaba hacia arriba, su única conexión con el mundo de los vivos. Cuando los niños finalmente se rindieron al sueño, amontonados sobre unos colchones viejos que olían a encierro, Elena se quedó despierta, sentada en una silla de respaldo alto, con un viejo cuchillo de cocina apretado en su mano derecha. No podía dormir. Cada instinto de su cuerpo estaba en alerta máxima. Fue entonces, en la quietud profunda de la madrugada, cuando escuchó el primer sonido. No venía de la entrada, ni de la escalera. Venía de más abajo, de las profundidades que aún no se había atrevido a explorar. Era un sonido rítmico, grave, casi imperceptible, como un latido lento o un gorgoteo ahogado que subía a través de la piedra. Elena contuvo la respiración, con los ojos clavados en la oscuridad que descendía, comprendiendo con terror que no estaban solos en aquella tumba invertida. Elena apretó el mango del cuchillo hasta que sus nudillos se volvieron blancos, conteniendo el aliento para no interferir con el silencio sepulcral
que había seguido a aquel sonido misterioso. Sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, barrían frenéticamente los rincones de la sala de piedra, esperando ver surgir alguna alimaña o un espectro de entre las sombras que la vela proyectaba. Pero nada se movió. La casa parecía haber contenido la respiración junto con ella. El miedo no era solo por ella, sino por la vulnerabilidad absoluta de sus hijos, durmiendo indefensos en el vientre de una construcción que no comprendía. Permaneció inmóvil durante horas, una estatua de vigilancia maternal, sintiendo cómo el frío de la roca se le metía en los huesos, reemplazando el calor del día con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la certeza instintiva de que aquel refugio tenía vida propia y guardaba secretos que no figuraban en ninguna escritura notarial. El amanecer no rompió como una explosión de luz, sino como una filtración grisácea y enfermiza que descendió lentamente por los tragaluces de espejos, bañando el subsuelo en una claridad lechosa que apenas servía para disipar los terrores nocturnos. Los niños despertaron uno a uno, no con la energía habitual de la infancia, sino con el aletargamiento pesado de la deshidratación y la confusión. El pequeño Miguel empezó a lloriquear, un sonido seco y rasposo. Su lengua pasaba sobre sus labios agrietados buscando una humedad que no existía. Elena sacudió su cantimplora con esperanza, pero solo obtuvo el sonido hueco del metal vacío. La realidad del desierto la golpeó con más fuerza que la oscuridad de la noche. Estaban enterrados en piedra, protegidos del sol, pero sin una gota de agua para sobrevivir al nuevo día que comenzaba allá arriba, en la superficie calcinada. Subir la escalera de caracol hacia la superficie fue como ascender desde el limbo hacia la boca de un horno encendido. Al cruzar el umbral hacia el exterior, la luz del sol la golpeó con una violencia física, obligándola a cubrirse los ojos con el antebrazo, mientras el calor seco le robaba el aliento en segundos. El paisaje que se extendía ante ella era desolador. La tierra estaba tan seca que se había abierto en grietas profundas, como heridas que suplicaban al cielo por una lluvia que no llegaba. A lo lejos, las siluetas distorsionadas por la calima de algunas casas del pueblo parecían espejismos inalcanzables. Elena se ajustó el rebozo sobre la cabeza, tomó 2 cubos vacíos y ordenó a los niños mayores que se quedaran en la sombra de la entrada, prohibiéndoles terminantemente bajar o alejarse, mientras ella se aventuraba hacia la hostilidad del mundo exterior en busca de auxilio. Caminó por el sendero polvoriento, sintiendo cómo el polvo caliente se colaba por sus zapatos rotos, quemándole las plantas de los pies a cada paso. Su destino era el pozo comunal que había visto al llegar, o la casa del vecino más cercano, una construcción de adobe que se veía a unos 500 metros. Mientras avanzaba, notó los cadáveres secos de algunas lagartijas y pájaros que no habían resistido la canícula, pequeños presagios de muerte esparcidos por el camino. No había nadie afuera. El pueblo de San Lorenzo del Viento parecía un pueblo fantasma, donde sus habitantes se escondían del sol como alimañas en sus madrigueras. El silencio del exterior era diferente al de su casa subterránea. Aquí el silencio era vasto, indiferente, el silencio de una naturaleza que había decidido dejar de sustentar la vida. Al llegar a la cerca del vecino, un hombre mayor de piel curtida como el cuero viejo salió al porche, escupiendo tabaco al suelo con gesto de desagrado al verla acercarse. Elena, tragándose su orgullo y con la voz quebrada por la sed, pidió permiso para sacar un poco de agua de su pozo. El hombre la miró con ojos duros, negando con la cabeza antes de que ella terminara la frase. «El pozo está abajo, mujer», gruñó, señalando hacia la estructura de piedra donde ella vivía. «Y se está secando más rápido desde que llegaron ustedes a esa maldita tumba. Esa casa chupa el agua de la tierra, la seca desde abajo». Elena intentó suplicar, ofreciendo lavar ropa o fregar pisos a cambio de unos litros, pero el hombre le dio la espalda y entró en su casa, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia. La desesperación se convirtió en un nudo apretado en su estómago mientras caminaba hacia el centro del pueblo, arrastrando los pies y la vergüenza. En la plaza encontró miradas esquivas y murmullos venenosos
Las mujeres se apartaban y los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad mórbida y rechazo. Finalmente, un tendero apiadado, o quizás cansado de su presencia, le permitió llenar los cubos en un abrevadero casi vacío, donde el agua era turbia y olía a fango. Elena aceptó aquella limosna barrosa, como si fuera oro líquido, ignorando los susurros que decían que ella era una bruja que vivía bajo tierra para estar más cerca del infierno. Regresó por el camino abrasador, con los brazos estirados por el peso de los cubos y el alma encorvada por la humillación, sintiendo que cada gota que derramaba por el movimiento era un año de vida que perdía. De regreso en la casa invertida, Elena sintió una extraña sensación de alivio al descender nuevamente a la frescura de la penumbra, cerrando tras de sí la pesada puerta de hierro que servía de entrada horizontal. Allá abajo, el mundo y su crueldad quedaban amortiguados, distantes. Les dio de beber a los niños, filtrando el agua turbia con un trapo limpio, y vio cómo el color volvía un poco a sus mejillas. Sin embargo, la sensación de estar sitiada crecía dentro de ella. Afuera tenía al pueblo y al sol en su contra, y adentro, en las entrañas de su propio hogar, tenía aquel misterio que respiraba bajo sus pies. Se dio cuenta de que la casa no era solo un refugio extraño. Era una fortaleza asediada por dos frentes, y ella era la única guardiana de la puerta. Esa tarde, mientras los niños jugaban en silencio con piedras en el segundo nivel, Elena decidió explorar más a fondo. Necesitaba conocer su territorio, cada rincón, cada amenaza potencial. Bajó al tercer nivel, donde habían dormido, y luego continuó descendiendo por la escalera de caracol, hacia una zona que la oscuridad había reclamado por completo. El aire se volvía más denso, más frío, y el olor a humedad se intensificaba, mezclándose con un aroma mineral, ferroso. Sus pasos resonaban con un eco distinto aquí, más profundo, como si estuviera caminando sobre el techo de una caverna inmensa. Con la lámpara en alto, iluminó las paredes y vio vetas de cuarzo brillando en la roca viva, destellos fugaces que parecían ojos observándola desde la negrura eterna. Al final de la escalera, en lo que debía ser el cuarto nivel subterráneo, el camino terminaba abruptamente frente a una puerta masiva. No era de madera como las de arriba, sino de hierro forjado, grueso y oxidado por décadas de humedad y abandono. No tenía cerradura visible, solo un gran cerrojo transversal que parecía soldado por el tiempo y el óxido. Elena acercó la lámpara y tocó la superficie fría del metal. Vibraba. Una vibración sutil, casi imperceptible, pero constante, que le transmitió un cosquilleo eléctrico hasta el hombro. Puso la oreja contra el hierro frío, conteniendo la respiración, y allí estaba de nuevo, más claro que la noche anterior, aquel sonido que desafiaba la lógica de una casa cimentada en tierra seca. Era un gorgoteo rítmico, profundo y poderoso, el sonido de algo inmenso moviéndose, respirando, fluyendo. No sonaba mecánico ni animal, sonaba elemental, antiguo. Elena retrocedió, con el corazón golpeándole las costillas, imaginando abismos sin fondo o criaturas olvidadas que dormían bajo los cimientos. Pero junto con el miedo surgió una chispa de curiosidad peligrosa. La intuición de que lo que había detrás de esa puerta era la clave de todo, la razón por la cual su tío había gastado su vida y su cordura enterrándose en vida. Subió las escaleras retrocediendo, sin dar la espalda a la puerta de hierro, sintiendo que había despertado la atención de algo que llevaba mucho tiempo esperando en la oscuridad. La noche trajo consigo un silencio denso y expectante, roto únicamente por el crujido ocasional de la piedra enfriándose tras el calor del día. Elena yacía insomne en el tercer nivel, con los ojos clavados en el techo de roca natural, escuchando la respiración entrecortada de sus hijos. La sed se había convertido en una tercera presencia en la habitación, un fantasma seco que les raspaba la garganta, incluso en sueños. Miguel se removió inquieto a su lado, buscando instintivamente el pecho de su madre, pero Elena sabía que su cuerpo, debilitado por el estrés y la falta de alimento, tenía poco que ofrecer. La impotencia le quemaba más que la sed.
Era una madre leona sin garras, atrapada en una madriguera que no comprendía, rodeada por un desierto que la rechazaba. Abajo, en la profundidad sellada, el gorgoteo rítmico continuaba su canto de sirena, una burla líquida que parecía llamarla por su nombre desde el otro lado del hierro. El amanecer llegó con un visitante inesperado, rompiendo la frágil paz de la mañana subterránea. Unas botas pesadas resonaron en la estructura superior, taconeando con autoridad sobre la losa de entrada como si estuvieran marcando territorio. Elena subió la escalera de caracol con el corazón desbocado, ordenando a los niños que permanecieran en silencio abajo. Al salir a la superficie, la luz cegadora le reveló la silueta de un hombre a caballo, recortada contra el cielo blanco de calor. Era don Braulio, el cacique local del que había oído susurrar en el pueblo, un hombre de rostro ancho y ojos pequeños que brillaban con una codicia antigua, montado en un animal tan robusto y bien alimentado que parecía un insulto a la miseria que rodeaba la región. Don Braulio no se desmontó. Permaneció en su silla de cuero repujado, mirando a Elena hacia abajo, con una mezcla de lástima y desprecio, como quien observa a un animal herido que se niega a morir. «Ah, sí que tú eres la viuda loca que vive en el agujero», dijo, su voz arrastrando las palabras con una lentitud calculada. Se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente con un pañuelo de seda, un gesto de opulencia en medio del polvo. «Vengo a hacerte un favor, mujer. Véndeme este pedazo de tierra maldita. Te daré lo suficiente para que te largues a la ciudad y compres comida para esos escuincles antes de que se te sequen como pasas». Su oferta no sonaba a caridad, sino a una orden disfrazada de negociación, la sentencia de un hombre acostumbrado a que la tierra y la gente se doblaran a su voluntad. Elena se mantuvo firme junto a la entrada de su extraña casa, aferrándose al marco de piedra para que no se notara el temblor de sus piernas. Sabía que vender significaba rendirse, significaba admitir que su tío estaba loco y que ella había fracasado. Pero más allá del orgullo, algo en su instinto le gritaba que no confiara en aquel hombre, que su interés repentino por un pedazo de tierra estéril y una casa inhabitable escondía algo más oscuro. «¿Por qué quiere comprar un agujero, patrón?», preguntó Elena mirándolo directamente a los ojos, desafiando la jerarquía implícita del momento. «Si dice que está maldito y seco, ¿para qué lo quiere?». La pregunta flotó en el aire caliente, cargada de una insolencia que hizo que el caballo de don Braulio piafara nervioso. El rostro del cacique se endureció, perdiendo cualquier rastro de falsa amabilidad. Se inclinó sobre la montura, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido amenazante. «No tientes tu suerte, viuda. Esa construcción es una ofensa a Dios y a los vecinos. Dicen que seca los pozos, que trae mala suerte. Si no me la vendes por las buenas, la tierra misma se encargará de tragarlos. Y aquí en San Lorenzo, a veces la tierra tiene ayuda». Con un tirón brusco de las riendas, giró el caballo, levantando una nube de polvo asfixiante que envolvió a Elena, dejándola sola de nuevo con la amenaza vibrando en el aire como el calor que ascendía del suelo. La tarde transcurrió en una tensión insoportable. Elena bajó de nuevo a la seguridad relativa del subsuelo, pero la sensación de estar asediada ya no la abandonaba. Revisó las pocas provisiones que le quedaban, un puñado de frijoles crudos, media botella del agua turbia que había conseguido en el pueblo y la voluntad férrea de no dejarse vencer. Los niños, sensibles al miedo de su madre, permanecían en un silencio antinatural, jugando con sombras en las paredes de roca. Elena sabía que don Braulio no era hombre de palabras vacías. Su visita había sido el primer aviso, el trueno antes de la tormenta. La casa, con su frescura húmeda y su oscuridad protectora, parecía cerrarse alrededor de ellos, ya no como una tumba, sino como una trinchera. La noche cayó sobre el desierto y con ella llegó el ataque, no con gritos ni fuego, sino con la violencia cobarde de la oscuridad. Elena estaba adormeciendo a Miguel cuando un estruendo terrible rompió el silencio. Algo golpeó la estructura de arriba y luego cayó rebotando por el hueco de la escalera de caracol, estrellándose contra los peldaños de metal con un ruido ensordecedor que retumbó en todo el pozo. Fue una lluvia de piedras,
rocas grandes lanzadas desde la superficie con la intención de herir o enterrar. Los niños gritaron aterrorizados, acurrucándose unos contra otros en el rincón más alejado de la habitación, mientras el polvo de los impactos llenaba el aire, asfixiante y cegador. Elena se lanzó sobre sus hijos, cubriéndolos con su propio cuerpo, sintiendo cómo el instinto de supervivencia se transformaba en una furia fría y blanca. Las piedras seguían cayendo, golpeando el metal y la roca, una tras otra, como si el cielo de arriba estuviera tratando de lapidarlos en su propio refugio. «Están locos, nos van a matar», sollozó Ana, la mayor de las niñas, aferrada a la cintura de su madre. Elena no respondió, solo apretó los dientes y esperó a que cesara el bombardeo, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra contra las costillas. Sabía que no podía subir a enfrentarlos. Arriba estaba indefensa, expuesta. Su única ventaja, su único poder, residía en la profundidad. Cuando el ruido cesó, dejando tras de sí un silencio cargado de polvo y miedo, Elena se levantó despacio, asegurándose de que ninguno de los niños estuviera herido. Miró hacia arriba, hacia la boca del pozo donde ahora solo se veía un cuadrado de cielo estrellado, indiferente y lejano. Habían intentado enterrarla, asustarla para que huyera, pero solo habían logrado empujarla más hacia abajo. Ya no tenía opción de mirar hacia la superficie buscando salvación. El mundo de arriba le había declarado la guerra. Se limpió el polvo de la cara con el reverso de la mano y miró hacia la escalera que descendía a la oscuridad, hacia la puerta de hierro sellada. Tomó la lámpara de aceite, cuya llama temblaba tanto como sus manos, y tomó una decisión que nacía de la desesperación absoluta. «Quédense aquí y no hagan ruido», susurró a los niños con una autoridad que no admitía réplica. «Voy a bajar». Elena comenzó a descender los peldaños hacia el cuarto nivel, hacia el sonido, hacia el misterio. Si la muerte venía de arriba, tal vez la vida, por imposible que pareciera, viniera de abajo. El gorgoteo tras la puerta de hierro se hizo más fuerte a medida que se acercaba, llamándola, prometiendo algo que su mente racional no podía comprender, pero que su sed desesperada comenzaba a imaginar como un milagro o una condena final. Elena se detuvo frente a la barrera de metal corroído, sintiendo cómo la vibración del suelo le subía por las plantas de los pies descalzos, una pulsación constante que parecía sincronizarse con el ritmo frenético de su propio corazón. La puerta no tenía manija, solo aquel cerrojo transversal grueso como el brazo de un hombre, soldado por el tiempo y el óxido a sus soportes de hierro. No había vuelta atrás. Arriba solo quedaba la sequía y la violencia de los hombres de don Braulio, mientras que allí abajo, en la frontera de lo desconocido, yacía la única respuesta posible a su tormento. Elena buscó entre los escombros acumulados en el rincón y encontró una barra de metal, quizás un resto de la construcción original, pesada y sólida. La sopesó en sus manos, sintiendo su frialdad, y la encajó con fuerza bruta en la ranura del cerrojo, preparándose para luchar contra el metal como si fuera una bestia viva. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo, gruñendo por el esfuerzo mientras el óxido crujía y protestaba con un chirrido agudo que le lastimaba los dientes. Sus manos, ya maltratadas por el trabajo y la sequedad, comenzaron a sangrar cuando la piel se rasgó contra la superficie rugosa de la barra, pero el dolor físico era irrelevante comparado con la necesidad devoradora de saber qué había al otro lado. Golpeó el mecanismo 1, 2, 3 veces, canalizando en cada impacto la rabia por la muerte de su esposo, la frustración por el hambre de sus hijos y el odio hacia un pueblo que la quería ver muerta. De repente, con un estallido seco que resonó como un disparo en la caverna, el cerrojo cedió, liberando una nube de polvo rojizo y metal desintegrado. Elena retrocedió un paso, jadeando, con la lámpara de aceite temblando violentamente en su mano izquierda. Esperó un momento, anticipando que algo saliera de la oscuridad, un gas venenoso, una alimaña, el mismo diablo. Pero lo que salió cuando empujó la pesada hoja de hierro fue algo que la dejó paralizada
incapaz de procesar la realidad inmediata. No fue un hedor a muerte ni un calor infernal lo que la golpeó en el rostro, sino una bocanada de aire fresco, increíblemente puro, y cargado de una humedad deliciosa que le acarició la piel reseca como un bálsamo. Era el olor de la lluvia antes de caer, el aroma de la vida primigenia, un perfume imposible en el corazón de un desierto moribundo. Cruzó el umbral con pasos vacilantes, elevando la lámpara para que su luz anaranjada conquistara las tinieblas. El espacio al otro lado no era una habitación construida por manos humanas, sino una gruta natural, una caverna amplia de techo bajo donde la arquitectura del tío abuelo se fusionaba con la geología caprichosa de la tierra. Y allí, extendiéndose ante ella como un espejo de obsidiana en la penumbra, estaba el secreto. No era un monstruo lo que gorgoteaba, era agua, un río subterráneo, una vena arterial del planeta que fluía silenciosa y cristalina a través de la roca, atrapada y canalizada en una cisterna natural que brillaba bajo la luz de la llama con promesas de salvación eterna. Elena cayó de rodillas al borde del agua, sin importarle el dolor del impacto contra la piedra dura. La lámpara iluminó el fondo del estanque, revelando piedras blancas y arena limpia, sin rastro de limo ni estancamiento. El agua corría, estaba viva, renovándose constantemente en su flujo secreto hacia profundidades inalcanzables. Comprendió entonces, con una claridad cegadora, la genialidad incomprendida de su tío abuelo. La casa invertida no era el capricho de un loco. Era una máquina de supervivencia, un inmenso condensador diseñado para atrapar la humedad y proteger el tesoro más valioso del desierto de la evaporación del sol implacable. Él no había huido de la luz, había descendido para abrazar la vida. Con manos temblorosas, Elena formó un cuenco y recogió el líquido sagrado, llevándoselo a los labios agrietados. El agua estaba helada, dulce, pura, un choque térmico que le recorrió el esófago y explotó en su estómago como una bendición líquida. Bebió con desesperación, ahogándose, riendo y llorando al mismo tiempo, sintiendo cómo cada sorbo le devolvía no solo la hidratación, sino la humanidad que el desierto le había ido robando poco a poco. Se lavó la cara limpiando el polvo y las lágrimas y vio su propio reflejo distorsionado en la superficie negra, no como la viuda miserable que había bajado las escaleras, sino como una mujer renacida, bautizada en las aguas ocultas de la tierra. Llenó la cantimplora y un cubo viejo que había encontrado cerca de la orilla, sintiendo el peso reconfortante del agua, un peso que valía más que todo el oro del mundo en aquella tierra maldita. Pensó en sus hijos arriba, con las gargantas secas y los ojos hundidos, y una urgencia feroz la impulsó a moverse. Ya no eran mendigos, eran ricos, dueños de la única fortuna real en kilómetros a la redonda. Cerró la puerta de hierro con cuidado, aunque el secreto ya estaba descubierto, y comenzó el ascenso. Pero esta vez sus pasos no eran de huida, sino de conquista. Subía armada con la verdad, llevando la vida en sus manos para aquellos que la esperaban en la penumbra del tercer nivel. Al llegar donde estaban los niños, el cambio en la atmósfera fue inmediato. Miguel, que había estado lloriqueando débilmente, se cayó al ver a su madre, no por miedo, sino porque ella irradiaba una energía nueva, una fuerza eléctrica. Elena les dio de beber uno por uno con calma ceremonial, viendo cómo sus ojos recobraban el brillo y sus cuerpos se relajaban al saciar la sed antigua. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó Ana, limpiándose las gotas de la barbilla con asombro. «De abajo, hija», respondió Elena acariciándole el cabello sucio. «La casa nos la regaló. El tío sabía lo que hacía. Nos dejó un pozo que el sol no puede tocar». Pero la euforia del descubrimiento pronto se mezcló con una nueva y fría realidad estratégica. Elena sabía que lo que había encontrado era peligroso. Si don Braulio o los vecinos supieran que ella tenía acceso a un manantial inagotable mientras sus ganados morían de sed, no dudarían en matarla para arrebatárselo. La casa invertida había dejado de ser un refugio curioso para convertirse en una fortaleza que custodiaba un tesoro estratégico.
Ahora entendía el odio en los ojos del cacique. Tal vez él sospechaba, tal vez la intuición de la codicia le decía que en esas tierras secas alguien tenía que tener la llave del agua. Helena miró a sus hijos y supo que la batalla apenas comenzaba. El agua les daría vida, pero también atraería a los lobos. Esa noche nadie durmió, pero no por miedo, sino por la vigilia tensa de quien custodia un secreto. Helena se sentó en el primer escalón de la espiral, cerca de la superficie, escuchando los sonidos del desierto nocturno allá arriba. Oía los aullidos lejanos de los coyotes y, más cerca, el sonido inquietante de pasos humanos rondando la entrada de su losa. Eran los espías de don Braulio, vigilando, esperando que la sed la obligara a salir y rendirse. Helena apretó el cuchillo en una mano y la cantimplora llena en la otra, sonriendo en la oscuridad con una mueca feroz. Que esperaran. Ella tenía el tiempo y el agua de su lado. Mañana, el juego cambiaría para siempre. El sol amaneció como un verdugo impaciente, desgarrando la oscuridad con una luz blanca que prometía otro día de infierno para San Lorenzo del Viento. Desde el refugio del tercer nivel, Helena podía sentir cómo la temperatura de la losa superior comenzaba a irradiar calor hacia abajo, aunque la frescura de su santuario subterráneo permanecía intacta. Sus hijos dormían ahora con el sueño profundo de los saciados, sus respiraciones rítmicas y tranquilas, muy diferentes a los jadeos secos de la noche anterior. Helena los observó por un momento, llenándose de esa fuerza salvaje que solo nace cuando se tiene la certeza de poder salvar a los suyos. Ya no era la viuda desamparada que había llegado arrastrando miseria. Ahora era la guardiana del manantial, la dueña del secreto que podría matar o salvar a todo un pueblo. Llenó 2 baldes con el agua cristalina del cuarto nivel, sintiendo el peso del líquido oscilar en sus manos como un péndulo de poder, y se preparó para subir. Sabía que no tendría que esperar mucho. La codicia tiene el sueño ligero y la sed aún más. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de cascos y botas rompiera la quietud de la mañana. Esta vez no era una visita de cortesía ni una intimidación solitaria. Era un asalto. Helena escuchó las voces de varios hombres discutiendo arriba, el ruido metálico de armas cargándose y el golpe seco de algo pesado siendo arrastrado hacia la entrada de la espiral. Don Braulio había regresado y no venía solo. «Sal de ahí, mujer, o te sacamos como a una rata», gritó la voz del cacique, reverberando por el hueco de la escalera con una distorsión fantasmagórica. «Tienes 5 minutos antes de que echemos gasolina y fuego por este agujero». La amenaza era real, brutal y definitiva. No querían la casa, querían borrarla del mapa, cerrar esa herida en la tierra que los ofendía, sin saber que al hacerlo se condenarían a sí mismos a la muerte por sequía. Helena no respondió con gritos ni súplicas, simplemente acomodó los baldes, alisó su vestido sucio y comenzó a subir los escalones de piedra con una calma que le helaba la sangre. Cada paso hacia arriba era una declaración de guerra silenciosa. Escuchaba a los hombres preparándose para descender, sus botas golpeando la piedra con impaciencia, discutiendo quién entraría primero en la oscuridad. El miedo intentó paralizarla, susurrándole que eran hombres armados, violentos y desesperados. Pero ella miró el agua clara que transportaba y recordó que la sed doblega a los imperios más rápido que las balas. Se detuvo en el descanso del segundo nivel, una plataforma en penumbra donde la luz de arriba se encontraba con la oscuridad de abajo, y esperó. Los pasos comenzaron a bajar. Primero vio las botas, luego las piernas y finalmente los torsos sudorosos de 3 hombres armados con machetes y pistolas viejas. Detrás de ellos, la figura imponente de don Braulio bloqueaba la luz de la entrada, con un pañuelo cubriéndose la nariz como si el aire de abajo fuera venenoso. Los hombres avanzaban con cautela, entrecerrando los ojos para adaptarse a la penumbra, esperando encontrar a una mujer acobardada en un rincón. Cuando vieron a Helena de pie en medio del pasillo, inmóvil como una estatua de sal, se detuvieron en seco, sorprendidos por su audacia. «¿Qué esperas, bruja?», escupió uno de los peones,
levantando su machete. «El patrón dijo que salieras». Elena no retrocedió. Con un movimiento lento y deliberado, levantó uno de los baldes y lo inclinó ligeramente hacia ellos, no para arrojarlo, sino para mostrarlo. Un rayo de luz que se filtraba por uno de los espejos del tragaluz golpeó la superficie del agua en ese preciso instante. El líquido brilló como diamantes líquidos en la oscuridad, un destello de pureza imposible que hipnotizó a los hombres al instante. El sonido del agua chapoteando suavemente contra los bordes del metal fue más fuerte que cualquier grito. Los ojos de los peones se dilataron. Sus lenguas pasaron instintivamente por sus labios resecos y las armas bajaron unos centímetros, olvidadas por un segundo ante la visión de aquel milagro. «No tengo oro, señores», dijo Elena, su voz resonando clara y fría en la acústica de piedra. «Pero tengo esto». Metió un cucharón de metal que llevaba colgado al cinto dentro del balde, lo sacó lleno hasta el borde y dejó que el agua cayera de nuevo en un hilo cristalino y musical. El sonido del agua corriendo fue una tortura exquisita para los hombres que llevaban meses bebiendo lodo y polvo. El olor a frescura, a lluvia subterránea, subió hacia ellos, envolviéndolos, seduciéndolos, rompiendo la cadena de mando. Uno de los hombres dio un paso involuntario hacia adelante, con la mano extendida no para golpear, sino para pedir. «¡Atrás, imbéciles! ¡Es un truco!», rugió don Braulio desde arriba, empujando a sus hombres para abrirse paso. Pero incluso él se detuvo cuando llegó al nivel de Elena y vio los baldes llenos. Su rostro, rojo por el calor y la ira, palideció al comprender lo que tenía enfrente. No era agua estancada ni sucia, era agua de manantial, fría, transparente. ¿De dónde? ¿Cómo? Balbuceó, perdiendo por un momento la compostura de tirano. Elena sostuvo su mirada sin pestañear. «Esta casa no está maldita, don Braulio, está bendita. Mientras ustedes miraban al cielo esperando nubes que no llegan, mi tío miró hacia abajo. El río pasa por aquí, debajo de mis pies, y es mío». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión nueva. Ya no era la tensión del depredador contra la presa, sino la del negociador que se da cuenta de que ha perdido la ventaja. Don Braulio miró el agua, luego a sus hombres, cuyos rostros suplicaban permiso para beber, y finalmente a Elena. Sabía que podía matarla allí mismo, tomar el agua por la fuerza, pero también sabía que una fuente subterránea era algo delicado, un secreto que podía perderse si no se sabía manejar, o si la viuda decidía contaminarla o sellarla antes de morir. Además, sus propios hombres lo miraban ahora con una desesperación que bordeaba el motín. La lealtad tiene un límite cuando la garganta arde. «¿Qué quieres?», preguntó el cacique, con la voz ronca, admitiendo su derrota momentánea sin decirlo. Elena dio un paso al frente y le tendió el cucharón lleno de agua, un gesto que era a la vez una ofrenda de paz y una demostración de poder absoluto. «Quiero respeto», dijo ella. «Quiero que se reconozca mi escritura ante todo el pueblo. Quiero que nadie vuelva a tirar una piedra a mi casa, y quiero comida para mis hijos. A cambio...» Hizo una pausa, dejando que la promesa flotara en el aire húmedo. «A cambio, nadie en San Lorenzo volverá a morir de sed mientras yo esté aquí». Don Braulio miró el cucharón, temblando ligeramente. El orgullo luchaba contra la necesidad biológica, una batalla que estaba perdida de antemano bajo aquel calor implacable. Finalmente, con un movimiento brusco, tomó el cucharón y bebió. Bebió con ansias, derramando agua por su barbilla y su camisa de seda, cerrando los ojos ante el alivio. Cuando bajó el cucharón, ya no era el mismo hombre que había entrado gritando amenazas. Estaba saciado, pero también estaba en deuda. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Elena con un respeto nuevo, el respeto que se le tiene a un igual o a un superior estratégico. «Está bien, viuda», gruñó. «Trato hecho». Elena asintió, pero no sonrió. Sabía que había ganado la batalla, pero la guerra por la supervivencia en la casa invertida apenas comenzaba una nueva fase. La noticia del pacto corrió más rápido que el viento caliente que azotaba las calles de San Lorenzo.
transformando la percepción de la casa invertida de la noche a la mañana. Lo que antes era un lugar maldito, evitado por todos y señalado con la señal de la cruz, se convirtió en el único templo verdadero en kilómetros a la redonda. Antes del amanecer del día siguiente, una fila serpenteante de aldeanos ya se extendía desde la losa de entrada hasta el camino principal, hombres y mujeres con cántaros de barro, cubetas oxidadas y recipientes improvisados, esperando su turno bajo el sol naciente con una paciencia religiosa. Elena estableció las reglas con la firmeza de un general. El acceso al subsuelo estaba prohibido para todos, salvo para ella y sus hijos. El agua subiría, pero nadie bajaría. La casa seguía siendo su fortaleza y la escalera de caracol, el único puente entre la vida y la muerte. El trabajo se volvió brutal, una penitencia física que Elena asumió sin quejas. Sus días se convirtieron en un ciclo interminable de descender a las profundidades frescas, llenar los baldes pesados en la cisterna natural y subir los escalones de piedra cargando la vida sobre sus hombros. Sus músculos se endurecieron, su piel se curtió, y sus manos, perpetuamente húmedas y llagadas por las asas de metal, se volvieron ásperas como la roca misma. Los niños mayores, Ana y Juan, ayudaban en los tramos superiores, formando una cadena humana de esfuerzo y sudor. Cada litro entregado era una victoria contra la sequía, pero también un recordatorio constante de que la supervivencia de todo el pueblo dependía de la fuerza de una sola mujer y de la generosidad de un río oculto. Don Braulio cumplió su parte del trato, aunque con la reticencia de un animal acorralado. Envió sacos de maíz, frijol y carne seca depositados en la entrada de la casa como ofrendas a regañadientes. Sin embargo, Elena no se dejaba engañar por la aparente sumisión del cacique. Lo veía a veces a lo lejos, montado en su caballo, observando la procesión de gente desde una colina cercana, con los ojos entornados y calculadores. Sabía que un hombre acostumbrado a tener el poder absoluto no perdonaba fácilmente la humillación de depender de una viuda forastera. Braulio no había olvidado, solo estaba esperando el momento en que ella fallara, el momento en que sus brazos flaquearan o el manantial se secara, para recuperar el control sobre San Lorenzo. La vida bajo tierra comenzó a transformar a la familia de formas sutiles. Lejos de la radiación solar constante, la piel de los niños perdió el bronceado del campo y adquirió una palidez casi translúcida, un tono de marfil que los hacía parecer criaturas de otro mundo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra perpetua y a la luz de las lámparas de aceite, se volvieron grandes y sensibles, capaces de ver en la oscuridad con una agudeza felina. Ya no extrañaban el cielo abierto. La casa invertida los había acogido en su vientre fresco, protegiéndolos del infierno exterior. El silencio de las profundidades se convirtió en su música, y el gorgoteo del río subterráneo en su canción de cuna, un sonido que los arrullaba y les recordaba que, mientras el agua fluyera, estaban a salvo. Pero la dependencia del pueblo trajo consigo una nueva forma de aislamiento. Elena notaba el cambio en la mirada de sus vecinos cuando les entregaba el agua. Ya no había odio, pero tampoco había amor. Había una mezcla de reverencia temerosa y envidia. La llamaban la Señora del Agua en voz alta, pero escuchaba los susurros a sus espaldas que la tildaban de bruja, de haber pactado con los espíritus de la tierra para obtener el manantial. Nadie la invitaba a sus casas, nadie le ofrecía amistad desinteresada, solo querían el líquido. Elena se dio cuenta con amargura de que el poder aísla tanto como la pobreza. Estaba en la cima de la jerarquía de la necesidad, pero seguía estando sola en su agujero. Una tarde, mientras llenaba los cántaros de una anciana que apenas podía sostenerse en pie, Elena notó algo que le heló la sangre más que el agua del pozo. El nivel del río subterráneo parecía haber bajado un par de centímetros. La marca de humedad en la roca de la caverna estaba un poco más alta que la superficie del agua. Podía ser una fluctuación natural o el resultado de la extracción masiva de los últimos días. El pánico la golpeó con fuerza.
Si el agua se acababa, si el milagro resultaba ser finito, la tregua con don Braulio se rompería al instante y el pueblo se volvería contra ella con la furia de los traicionados. Esa noche bajó sola a la caverna y se sentó durante horas observando el flujo, rezando a un Dios en el que apenas creía para que la corriente no la abandonara. La presión psicológica aumentaba con cada día que la sequía se prolongaba en la superficie. El cielo seguía siendo un lienzo azul impasible, sin una sola nube que prometiera alivio. Los rumores comenzaron a llegar a oídos de Elena a través de los murmullos en la fila del agua. Decían que don Braulio estaba trayendo a un ingeniero de la capital, un hombre de ciencia, para que inspeccionara la propiedad. Decían que el cacique argumentaba que un recurso tan vital no podía estar en manos de una mujer sin educación, que debía ser administrado por gente competente. Elena entendió la jugada. Braulio intentaría usar la ley y la burocracia para arrebatarle lo que la fuerza bruta no había podido. Elena decidió que no esperaría a ser despojada. Comenzó a explorar los rincones más oscuros de la caverna del manantial, buscando algo, cualquier cosa que su tío hubiera dejado y que pudiera servirle de defensa. Entre las grietas de la roca, encontró una caja de metal oxidada, escondida en un nicho natural. Dentro, envueltos en hule para protegerlos de la humedad, había cuadernos llenos de anotaciones, mapas geológicos dibujados a mano y una carta dirigida a quien tenga el valor de bajar. Su tío no solo había encontrado agua, había mapeado todo el sistema hidrológico de la región, y en esos papeles había un secreto más grande, una verdad sobre el origen del agua que podría ser su última carta contra la codicia de Braulio. Los días siguientes, Elena estudió los cuadernos a la luz de la vela mientras sus hijos dormían. Descubrió que el río subterráneo no era un fenómeno aislado, sino parte de una red inmensa que conectaba con los pozos secos de la hacienda de Braulio. Su tío había anotado que el flujo podía ser desviado, bloqueado o liberado, mediante un sistema de compuertas naturales que él había identificado y manipulado río arriba, en las profundidades de la montaña. Elena comprendió con un escalofrío de poder que ella no solo tenía el acceso al agua, tenía la mano sobre el grifo. Si Braulio intentaba quitarle la casa, ella podía inundar sus tierras o secarlas para siempre. La casa invertida era el centro de control de todo el valle. La llegada del ingeniero fue el detonante. Un hombre de traje claro y sombrero de ciudad apareció una mañana junto a Braulio, cargando teodolitos y carpetas llenas de documentos oficiales. «Señora Elena», dijo el ingeniero con un tono de superioridad técnica, sin siquiera mirarla a los ojos, «hemos venido a realizar una expropiación por causa de utilidad pública. El gobierno, a instancias de don Braulio, ha decretado que este manantial debe ser gestionado por el municipio». Elena, de pie en la entrada de su loza, con los brazos cruzados y la mirada endurecida por semanas de lucha, sonrió. No era una sonrisa de derrota, sino la sonrisa peligrosa de quien sabe dónde están enterrados los cuerpos. «Adelante, ingeniero», dijo con voz suave. «Pero antes de que firme nada, creo que don Braulio debería saber lo que descubrí sobre el origen de sus propios pozos». Braulio soltó una carcajada seca, áspera como la grava, pero se detuvo abruptamente al ver la seriedad del ingeniero, quien miraba los documentos antiguos en las manos de Elena con una codicia profesional indisimulable. «Nadie conoce esta tierra mejor que yo, mujer», gruñó el cacique, intentando recuperar su dominio, pero su voz vaciló ante la mirada de acero de la viuda que parecía haber absorbido la dureza del subsuelo. Elena no retrocedió ni un centímetro. Abrió la puerta de hierro de la entrada con un gesto solemne y señaló hacia la oscuridad del abismo que se tragaba la luz del sol. «Si quieren la verdad, señores, tendrán que bajar a buscarla conmigo», dijo con voz calma. «Pero les advierto, abajo las reglas de la superficie no valen nada, y el dinero no compra el aire que se respira». El ingeniero, fascinado por la posibilidad de un descubrimiento hidrológico, dio el primer paso sin esperar permiso, obligado por una curiosidad científica que superaba su lealtad al patrón. El descenso
Fue una procesión lenta y cargada de tensión eléctrica. Mientras Elena bajaba con la agilidad fluida de quien conoce cada grieta de memoria, los dos hombres tropezaban en los escalones irregulares, luchando contra la creciente oscuridad y la bajada drástica de temperatura. El aire se volvía pesado y húmedo, impregnando sus ropas caras de lino y algodón, con el olor penetrante a moho y encierro milenario. Para Braulio, cada metro hacia abajo era una pérdida tangible de autoridad. Su figura imponente se encogía entre las paredes de roca que parecían cerrarse sobre él como mandíbulas de piedra. El ingeniero, en cambio, pasaba las manos por las vetas de cuarzo y murmuraba sobre estratos y filtraciones, dándose cuenta poco a poco de que aquella construcción no era una locura de un viejo, sino una obra maestra de ingeniería vernácula incrustada en la geología viva. Al llegar al cuarto nivel, la visión del manantial subterráneo silenció cualquier comentario sarcástico que Braulio pudiera haber preparado. La luz de las lámparas se reflejó en el agua negra y quieta como en un espejo de obsidiana, revelando la magnitud de la cisterna natural que latía bajo el pueblo. El ingeniero se arrodilló junto al borde húmedo, sacando instrumentos de medición con manos temblorosas, completamente absorto en la pureza del líquido. Elena se mantuvo de pie junto a la pared de roca irregular, donde un mapa antiguo, dibujado con carbón y tinta ferrosa directamente sobre la piedra por su tío, mostraba el sistema circulatorio oculto de la montaña. «Miren bien», ordenó Elena, trazando con un dedo calloso y sucio de tierra una línea azul que atravesaba el dibujo geológico. «Ustedes creen que el agua está estancada aquí, esperando ser robada, pero se equivocan. Esto no es un pozo, es un corazón que bombea». «Los pozos de su hacienda, don Braulio», continuó Elena, su voz resonando con un eco de juez en la caverna, «se alimentan de este mismo flujo arterial, pero kilómetros más abajo, donde la roca se vuelve arena. Mi tío descubrió que durante la gran sequía del 20, el canal principal se obstruyó naturalmente aquí mismo, desviando el caudal». Señaló una formación rocosa que parecía artificialmente reforzada con vigas de madera petrificada. Él construyó este sistema no solo para recolectar agua para sí mismo, sino para regular la presión de todo el sistema. Ahora mismo, el agua se acumula aquí porque las compuertas naturales están cerradas. Si yo no libero el flujo manualmente, sus tierras seguirán siendo polvo y huesos hasta el fin de los tiempos. Usted no necesita expropiarme, patrón. Usted me necesita desesperadamente para abrir el grifo». El ingeniero se levantó de un salto, examinando la formación rocosa que Elena señalaba con su lámpara. «Es cierto, por Dios», exclamó, iluminando una serie de palancas rudimentarias y contrapesos de piedra camuflados ingeniosamente en la pared de la caverna. «Es un sistema de esclusas hidráulicas primitivo pero funcional. Aprovecha la gravedad y la presión tectónica. Si intentan dinamitar esto o perforar desde arriba sin el conocimiento exacto, colapsarán la bóveda y el río se desviará hacia las profundidades magmáticas sin remedio. Perderían el agua para siempre, no quedaría ni una gota». Se volvió hacia Braulio con el rostro pálido, iluminado desde abajo por la linterna. «No podemos tocar esto por la fuerza, patrón. Esta mujer tiene la mano puesta sobre la yugular de todo el valle y si aprieta, nos morimos todos». El rostro de don Braulio pasó del rojo congestivo de la ira al gris ceniza de la comprensión súbita. Toda su vida había creído ser el dueño del destino de San Lorenzo, controlando la tierra, el ganado y a sus habitantes, pero ahora descubría que su poder era una ilusión frágil construida sobre la arena seca. La verdadera dueña del valle había estado viviendo bajo sus botas todo este tiempo, despreciada y temida como una bruja. Miró a Elena, buscando algún rastro de miedo o duda, pero solo encontró la calma impenetrable de la piedra basáltica. Se dio cuenta con horror de que si la atacaba, si le pasaba algo a ella, el secreto de las esclusas moriría con ella, y su imperio ganadero se convertiría en un cementerio de polvo en cuestión de semanas. «Entonces, ¿qué propone, ingeniera?», preguntó Braulio con un sarcasmo amargo y derrotado que apenas ocultaba su desesperación. Elena no sonrió ante el título burlón.
Su rostro permaneció serio. Sacó un papel del bolsillo de su vestido, un documento redactado por ella misma con la ayuda de los viejos libros de leyes que había encontrado en el baúl de su tío. «No es una propuesta, es un contrato vinculante», dijo firmemente extendiendo el papel. «Reconocimiento total y legal de mi propiedad sobre la casa invertida y el terreno circundante. Un conducto seguro y financiado por usted para que el pueblo tenga acceso libre al agua en la superficie. Y a cambio, yo operaré las esclusas cada semana para que el excedente fluya hacia sus tierras. Si intentan engañarme, cierro la compuerta y la sello para siempre con explosivos que mi tío dejó preparados». El silencio en la caverna fue absoluto y pesado, solo roto por el suave chapoteo del agua contra la roca, marcando los segundos. Era un chantaje, sí, pero un chantaje basado en la justicia natural y la supervivencia. El ingeniero asintió imperceptiblemente hacia Braulio, confirmando con la mirada que no tenían otra opción viable técnica ni estratégicamente. El cacique masticó su orgullo como si fuera tabaco amargo, mirando alternativamente el agua salvadora que corría a sus pies y los ojos desafiantes de la viuda. Sabía cuándo había sido superado por una fuerza mayor. Con un movimiento brusco y resignado, sacó una pluma estilográfica de oro de su chaleco. «Trae ese papel aquí», gruñó, apoyándose en una estalagmita húmeda para firmar el documento a la luz temblorosa de la lámpara, sellando su destino en las profundidades de la tierra que tanto había despreciado. Elena observó la firma, asegurándose de que la tinta fluyera y fuera legible, sintiendo cómo una carga de toneladas se levantaba de sus hombros cansados. No era solo tinta sobre papel, era la libertad para sus hijos, la garantía física de que nunca más tendrían que huir ni esconderse como criminales. Guardó el documento en su seno, junto a su corazón que latía desbocado, pero triunfante. «Ahora subamos», dijo, apagando una de las lámparas para ahorrar aceite, un hábito de supervivencia arraigado que ya nunca la abandonaría, por rica que fuera. «Hay gente esperando arriba. El sol está alto y tenemos trabajo que hacer para que el agua llegue a todos». Guió a los hombres derrotados hacia la escalera de caracol, permitiéndoles ir delante, vigilando sus espaldas como la guardiana eterna que ahora era. Al emerger a la superficie, la luz del mediodía les pareció diferente a todos. Para Braulio y el ingeniero era la luz dura y reveladora de una realidad que había cambiado para siempre. Para Elena era la luz cálida de la victoria. El ingeniero se despidió con un toque de sombrero respetuoso y una mirada de admiración profesional, murmurando promesas de enviar técnicos y materiales para ayudar con la instalación de tuberías externas. Braulio montó su caballo en silencio, sin mirar atrás, una figura disminuida por el peso del secreto y la dependencia que ahora compartían. Elena se quedó en la entrada de su loza, respirando el aire caliente que ya no le quemaba los pulmones, viendo cómo sus hijos corrían hacia ella desde la sombra de un arbusto seco. Había ganado la guerra del agua, no con armas, sino con el valor inquebrantable de mirar hacia donde nadie más quería ver. La transformación de San Lorenzo del Viento no ocurrió con la rapidez de un milagro bíblico, sino con la persistencia ruidosa de la ingeniería humana. Durante las semanas siguientes al pacto en la caverna, el silencio habitual del desierto fue reemplazado por el sonido metálico de camiones descargando tuberías y el golpe rítmico de picos abriendo zanjas en la tierra endurecida. Don Braulio, fiel a su miedo más que a su palabra, financió la obra con una urgencia febril, enviando cuadrillas de hombres que trabajaban de sol a sol para conectar la casa invertida con la red moribunda del pueblo. Elena observaba el ajetreo desde la entrada de su loza, una figura solitaria y vigilante, supervisando cómo conectaban las arterias de acero a las válvulas de salida que su tío había dejado preparadas en el nivel superior, asegurándose de que nadie cruzara el límite prohibido hacia el interior de su santuario. El día que el agua llegó finalmente a la plaza principal fue un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la región como el Día del Río Nuevo. Elena no asistió a la celebración. Se quedó abajo, en el frescor de su cuarto nivel, escuchando los ecos distantes de los cohetes y los gritos de júbilo
que se filtraban a través de la tierra como vibraciones lejanas. Prefería la compañía del manantial silencioso a la hipocresía de los aplausos públicos. Sabía que aquellos que hoy brindaban con su agua eran los mismos que ayer le habían lanzado piedras. Sin embargo, sintió una satisfacción profunda y tranquila al saber que sus hijos ya no eran parias, sino los herederos de la fuerza que mantenía vivo el corazón del pueblo, los guardianes invisibles de la prosperidad ajena. Con el agua fluyendo, el paisaje comenzó a cambiar con una voracidad asombrosa, como si la tierra hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Donde antes solo había polvo y esqueletos de arbustos, comenzaron a brotar manchas de un verde violento, desafiante. Los huertos de los vecinos revivieron. El ganado de don Braulio dejó de mostrar las costillas a través de la piel, y el aire mismo pareció volverse menos hostil, cargado ahora con la humedad de la vida que retornaba. La casa invertida, antes una cicatriz en un páramo estéril, se convirtió en el centro de un pequeño oasis involuntario. Las raíces de las plantas buscaban instintivamente la frescura de sus muros subterráneos, cubriendo la losa de entrada con un manto de enredaderas y flores silvestres que camuflaban la estructura, integrándola al fin con la naturaleza que la rodeaba. Pero para Elena, la vida se volvió una liturgia de mantenimiento y vigilancia constante, una sacerdotisa atada al altar de las esclusas. Cada semana, tal como había prometido, descendía a la caverna profunda con sus herramientas y el cuaderno de notas de su tío, realizando el ritual delicado de ajustar los contrapesos de piedra y liberar el caudal excedente hacia las tierras del cacique. Era un trabajo peligroso y solitario. El rugido del agua al ser liberada era ensordecedor, una bestia líquida que hacía temblar las paredes de la gruta. Elena aprendió a leer los humores del río subterráneo, a interpretar los cambios sutiles en la presión y el color del agua, comprendiendo que no era dueña del manantial, sino su servidora, encargada de mantener el equilibrio precario entre la generosidad de la tierra y la codicia de los hombres. En las noches de insomnio, cuando el silencio de la casa pesaba más que el cansancio, Elena se sumergía en la lectura de los diarios personales de su tío, buscando en su caligrafía apretada al hombre detrás del mito de la locura. Descubrió que no había construido aquel refugio por misantropía, sino por un amor desesperado hacia una mujer que murió de fiebre tifoidea por beber agua contaminada. Cada piedra colocada, cada nivel excavado, era un monumento al dolor y una promesa de que nunca más le faltaría agua pura a nadie que él amara. Elena lloró sobre esas páginas amarillentas, sintiendo una conexión espiritual con aquel ancestro solitario que, al igual que ella, había transformado su duelo en una obra de ingeniería para la supervivencia, construyendo hacia abajo cuando el cielo le negó la esperanza. Sus hijos, por su parte, se adaptaron a la vida subterránea con la plasticidad asombrosa de la infancia, convirtiéndose en criaturas de la cueva. Su piel, protegida del sol abrasador, adquirió una palidez luminosa, y sus movimientos se volvieron silenciosos y precisos, adaptados a la penumbra perpetua. Jugaban en los niveles intermedios, inventando historias sobre monstruos de piedra y hadas de agua, sin echar de menos el horizonte abierto. Miguel, el más pequeño, dio sus primeros pasos no sobre la hierba o la tierra batida, sino sobre el suelo de roca pulida del tercer nivel, agarrándose a las estalagmitas como si fueran muebles. Elena los miraba crecer fuertes y seguros, protegidos en el vientre de la montaña, y se preguntaba si algún día podrían vivir bajo el sol sin sentirse expuestos y vulnerables. A veces, la memoria de Juan, su esposo, la asaltaba con una crueldad inesperada en medio de la rutina. Recordaba su piel quemada por el sol, sus manos agrietadas por trabajar una tierra que nunca le dio nada, su último suspiro en una cama prestada, pidiendo un vaso de agua que no tenían. La ironía de su destino actual le dejaba un sabor amargo en la boca. Ahora tenía toda el agua del mundo, pero él ya no estaba para beberla. Se imaginaba qué hubiera pensado Juan al ver la abundancia que ahora los rodeaba, si se hubiera sentido orgulloso o aterrorizado por la extrañeza de su nueva vida. Elena hablaba con él en la oscuridad,
contándole sobre las esclusas y el contrato con Braulio, buscando en el eco de la caverna una aprobación que nunca llegaría, pero que necesitaba para seguir adelante. La tranquilidad, sin embargo, era frágil, sostenida por la mecánica antigua de las compuertas y la estabilidad geológica. Una noche, un temblor sordo recorrió la estructura de la casa, despertando a Elena con una sacudida violenta. No fue un terremoto devastador, sino un asentamiento de la tierra, un recordatorio de que vivían dentro de una falla activa. El sonido del agua cambió instantáneamente, pasando de un gorgoteo rítmico a un rugido furioso y descontrolado. Elena bajó corriendo las escaleras con el corazón en la garganta, temiendo que el derrumbe hubiera bloqueado la salida o, peor aún, que hubiera roto la contención natural de la cisterna, condenándolos a morir ahogados en su propio refugio. Al llegar al cuarto nivel, encontró que una de las vigas de soporte de madera petrificada había cedido parcialmente bajo la presión y el agua se estaba desbordando peligrosamente cerca del borde de la caverna habitable. El nivel subía visiblemente, lamiendo la base de la escalera de caracol. El pánico intentó paralizarla, pero la voz de su tío en los diarios resonó en su mente. El agua es fuerza, no enemiga, guíala, no la detengas. Con el agua helada llegándole ya a las rodillas, luchó contra la corriente para llegar a la rueda de control de emergencia, una válvula oxidada que nunca había tenido que usar. Tuvo que usar todo el peso de su cuerpo y la fuerza de su desesperación para hacerla girar, gritando de esfuerzo mientras el metal chirriaba en protesta. Cuando la válvula finalmente cedió, abriendo un canal de desagüe lateral que desvió el exceso de flujo hacia las profundidades inexploradas, Elena cayó exhausta sobre la roca mojada, temblando de frío y adrenalina. El nivel del agua comenzó a bajar lentamente, devolviendo el rugido a su ritmo habitual de latido constante. Se quedó allí tirada, empapada y jadeante, mirando el techo de piedra que casi se convierte en su lápida. Comprendió entonces con un terror lúcido que su seguridad era una ilusión constante. No eran dueños de la casa, eran sus rehenes consentidos. Vivían en la boca de un león dormido que podía despertar y tragárselos en cualquier momento si ella fallaba, aunque fuera por un segundo en su vigilia eterna. Después del susto de la inundación, Elena se volvió aún más obsesiva con la vigilancia de las profundidades, patrullando los niveles inferiores como un centinela que desconfía de su propia sombra. Reforzó las vigas de madera petrificada con soportes de hierro que mandó forjar en secreto en el pueblo, pagando con el oro de la cosecha que ahora compartía. La casa invertida ya no era solo un hogar, era una máquina viviente, un organismo de piedra y agua que requiera atención constante para no devorar a sus habitantes. Elena dormía con un ojo abierto, escuchando las variaciones mínimas en el canto del río, aprendiendo a distinguir entre el murmullo de un caudal saludable y el rugido de una presión peligrosa. Sus manos, antes suaves, se convirtieron en herramientas callosas, moldeadas por la fricción de las válvulas frías y la roca húmeda, manos de piedra para cuidar un corazón de agua. Los años pasaron sobre San Lorenzo del Viento no como una brisa, sino como una corriente que erosiona y transforma el paisaje lentamente. La sequía se convirtió en un recuerdo lejano, una historia de viejos para asustar a los niños, mientras el valle florecía con un verdor antinatural alimentado por la sangre de la montaña. El pueblo prosperó, creció y engordó gracias al pacto subterráneo, olvidando convenientemente el origen de su buena fortuna. Para las nuevas generaciones, el agua que salía de los grifos comunales era un derecho divino, no el resultado del sacrificio diario de una viuda que envejecía bajo sus pies. Elena se convirtió en una figura mítica, casi invisible, la vieja del pozo, una sombra que rara vez subía a la superficie y cuya existencia se daba por sentada como la de las raíces de un árbol antiguo. Sin embargo, el tiempo también trajo una erosión diferente dentro de los muros de la casa. Los hijos de Elena crecieron, estirándose hacia arriba como plantas que buscan desesperadamente la fotosíntesis, sintiendo que el techo de roca les quedaba cada vez más bajo. Su piel era pálida, casi translúcida,
marcada por venas azules que parecían mapas de ríos bajo la superficie, y sus ojos tenían una profundidad melancólica que inquietaba a los habitantes de la superficie. Eran criaturas de dos mundos, atrapadas en la frontera. Amaban la seguridad fresca de la cueva, pero el instinto biológico los empujaba hacia la luz, hacia el calor, hacia la vida ruidosa y caótica que sucedía sobre sus cabezas. Elena veía en sus miradas la misma inquietud que había visto en los ojos de los animales enjaulados, y su corazón de madre se preparaba para la inevitable fractura. El primero en romper el cordón umbilical de piedra fue Juan, el mayor de los varones. Una tarde de agosto, con 18 años recién cumplidos, se detuvo en el primer escalón de la espiral con una maleta de cuero gastado en la mano. No hubo gritos ni reclamos. El silencio de la casa hacía innecesarias las palabras ruidosas. «Me asfixio aquí abajo, madre», dijo con voz suave, mirando hacia el cuadrado de cielo azul que recortaba la entrada. «El aire es demasiado pesado. Necesito ver el horizonte sin tener que torcer el cuello». Elena no intentó detenerlo. Sabía que retenerlo sería condenarlo a una vida de resentimiento. Solo asintió, tragándose el nudo de piedra que se le formaba en la garganta, y lo vio subir, peldaño a peldaño, hasta que su silueta fue devorada por la luz blanca del mediodía. La partida de Juan abrió una grieta en la familia, por la que se filtró la soledad. Uno tras otro, con el paso de los años, los demás hijos siguieron su camino hacia la superficie, buscando amores, trabajos y destinos bajo el sol. Ana se casó con un comerciante del pueblo vecino. Luis se fue a la capital a estudiar leyes. Sofía se unió a una caravana de artistas. La casa invertida, diseñada para albergar a una multitud, se sintió repentinamente inmensa y vacía, un eco de voces infantiles atrapado en la piedra. Solo Miguel, el más pequeño, el que había aprendido a caminar agarrado de las estalagmitas, se quedó. Él era diferente. La oscuridad no lo asustaba ni lo aburría, lo completaba. Se movía por los niveles inferiores con una gracia silenciosa, entendiendo el lenguaje de las tuberías y las válvulas mejor que el lenguaje de los hombres. Elena envejeció en esa soledad compartida, sintiendo cómo la humedad perpetua se le metía en las articulaciones, convirtiendo cada movimiento en una pequeña batalla contra el dolor. El reumatismo le deformó los dedos, curvándolos como las raíces de los árboles que cubrían la entrada, pero su voluntad permaneció inquebrantable. Seguía bajando religiosamente cada semana al cuarto nivel para operar las compuertas, aunque ahora necesitaba la ayuda silenciosa de Miguel para girar las ruedas oxidadas. Se miraba en el espejo de agua de la cisterna y veía a una mujer que se había convertido en parte de la geología del lugar, con la piel grisácea y el cabello blanco como la espuma del río subterráneo. Había dado su vida y su juventud a cambio de la supervivencia de los suyos, y el precio estaba cobrado en su carne. La muerte de don Braulio, ocurrida una década después del pacto, marcó el fin de una era de equilibrio tenso. El viejo cacique murió en su cama, harto de riqueza y agua, sin haber vuelto a cruzar palabra con Elena desde aquel día en la caverna. Sus hijos, herederos de la hacienda y de la arrogancia, no compartían el respeto temeroso de su padre por la bruja del agua. Veían el contrato como una reliquia obsoleta, un estorbo feudal que les impedía modernizar la región con bombas eléctricas y pozos profundos industriales. Elena escuchaba los rumores de maquinaria pesada llegando al valle, de ingenieros jóvenes que hablaban de perforar la montaña para optimizar el recurso. Sabía que la ignorancia era más peligrosa que la maldad. Si perforaban en el lugar equivocado, destruirían la presión natural y secarían el manantial para siempre. Una mañana, el sonido de explosiones lejanas hizo vibrar las copas de cristal que Elena guardaba en el aparador del segundo nivel. Estaban dinamitando en las colinas del norte, buscando nuevas vetas de agua, acercándose peligrosamente a la falla geológica que alimentaba su cisterna. Miguel subió corriendo desde el cuarto nivel, con los ojos desorbitados por primera vez en su vida. «El flujo está cambiando, madre», jadeó. «El agua viene turbia, con lodo,
Las explosiones están sacudiendo los filtros naturales. Elena sintió un frío que no venía de la cueva, sino del miedo absoluto a perder lo único que le daba sentido a su sacrificio. Si el río moría, ella moría con él. Su propósito, su legado, todo se disolvería en el barro. Tuvo que subir a la superficie, algo que no había hecho en meses, apoyándose en un bastón de madera nudosa y en el brazo fuerte de Miguel. La luz del sol la lastimó como si fuera ácido, obligándola a entrecerrar los ojos llorosos. El paisaje había cambiado. Donde antes había silencio, ahora había ruido de motores y polvo de construcción. Un grupo de hombres con cascos amarillos y teodolitos estaba marcando el terreno a menos de 500 metros de su entrada, ignorando los linderos y las advertencias antiguas. Elena avanzó hacia ellos, una aparición espectral surgida de la tierra, con el vestido negro ondeando al viento caliente y la autoridad de una matriarca bíblica en su mirada. ¡Deténganse! Su voz, aunque cascada por la edad, retumbó con la fuerza de quien está acostumbrada a hablarle a la roca. Los trabajadores se giraron, sorprendidos por la presencia de aquella anciana que parecía hecha de polvo y sombras. El capataz, un hombre joven y arrogante, se adelantó riendo. «Abuela, vuelva a su agujero. Esto es progreso. Vamos a traer agua de verdad, no ese goteo que usted administra». Elena lo miró con una lástima profunda. No entendían que el progreso ciego podía ser un suicidio. Levantó su bastón y señaló hacia el suelo, hacia las venas invisibles que solo ella y Miguel conocían. «Si detonan una carga más en esa loma», dijo con calma profética, «colapsarán el acuífero principal, no sacarán agua, hundirán el valle entero. Y entonces, muchacho, el progreso te va a tragar vivo». El capataz soltó una carcajada que sonó como vidrio roto en el silencio tenso del mediodía, un sonido cargado de desdén hacia la anciana que se atrevía a desafiar sus títulos universitarios con supersticiones de pueblo. «Señora, la geología no se basa en presentimientos», respondió, dándole la espalda para hacer una señal afirmativa al equipo de demolición que esperaba en la loma. Elena sintió cómo el tiempo se ralentizaba, un vértigo de impotencia que la mareó más que el sol. Agarró el brazo de Miguel con fuerza, clavándole las uñas, y comenzó a retroceder hacia la seguridad de su losa, sabiendo que las palabras se habían agotado y que ahora hablaría la tierra. No hubo cuenta regresiva audible para ellos, solo el instante suspendido en el aire caliente antes de que la violencia humana intentara violar la ley natural de la montaña. La explosión no fue un estruendo agudo, sino un golpe seco y profundo en el estómago del valle, una onda de choque que viajó más rápido por la roca que por el aire. El suelo bajo los pies de Elena saltó, desequilibrándola, y una nube de polvo gris se elevó perezosamente desde la colina norte, como el aliento de un dragón despertado a la fuerza. Por un segundo, pareció que no había pasado nada grave, pero entonces llegó el sonido que Elena temía más que a la muerte misma, un crujido subterráneo, largo y doloroso, como si la columna vertebral del mundo se estuviera partiendo en dos. «¡Adentro, Miguel, corre!», gritó olvidando su bastón y sus dolores, impulsada por el pánico de quien escucha cómo su casa se derrumba desde los cimientos. Descendieron por la escalera de caracol en una carrera contra la gravedad y el desastre. La casa invertida gemía a su alrededor. Las paredes de roca vibraban soltando lascas de piedra y nubes de polvo antiguo que dificultaban la respiración y la visión. Ya no era el refugio silencioso de su vejez. Se había convertido en una garganta que tosía, ahogada por la estupidez de los hombres de arriba. Al llegar al tercer nivel, el sonido del agua, que siempre había sido un murmullo constante, se había transformado en un bramido furioso, una bestia líquida que golpeaba contra las paredes de su prisión buscando una salida. Elena sabía, con la certeza de una ingeniera empírica, que la explosión había fracturado una de las cámaras de presión naturales y que el caudal estaba entrando sin control. En el cuarto nivel, el caos era absoluto y aterrador. El agua, antes cristalina y serena, entraba a borbotones violentos, turbia y cargada de sedimentos,
golpeando contra las vigas de refuerzo con una fuerza que hacía temblar el suelo. El nivel subía visiblemente, devorando la plataforma de piedra donde solían trabajar. «La válvula maestra», gritó Elena sobre el rugido del torrente, señalando la gran rueda de hierro que controlaba el flujo principal hacia el pueblo. «Hay que cerrarla, o la presión reventará las tuberías de todo San Lorenzo». Si no contenían ese golpe de ariete hidráulico, las cañerías del pueblo estallarían como venas frágiles, destruyendo casas y ahogando la red que habían tardado décadas en construir. Miguel se lanzó hacia la válvula, con el agua oscura llegándole ya a la cintura, luchando contra la corriente que amenazaba con arrastrarlo hacia el desagüe de fondo. Elena lo siguió, ignorando el frío que le paralizaba las piernas artríticas, sumando su peso y su voluntad al esfuerzo de su hijo. La rueda estaba atascada, bloqueada por la presión inmensa del agua que empujaba desde el otro lado. «Gira, maldita sea», sollozó Elena, empujando el metal frío hasta que sintió que sus músculos se desgarraban. Era una batalla física contra la montaña, madre e hijo, entrelazados en el agua sucia, peleando por salvar a un pueblo que en ese momento estaba arriba, mirando el polvo, ignorante de que su destino se decidía en la oscuridad. Con un chirrido agónico que resonó por encima del estruendo del agua, la válvula comenzó a ceder, girando milímetro a milímetro. Elena sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho, pero no soltó el hierro. A medida que cerraban el paso principal, la presión en la caverna aumentaba peligrosamente. El aire se comprimía, taponándoles los oídos. Necesitaban abrir la compuerta de alivio, la salida de emergencia que desviaba el agua hacia el acuífero profundo, o la caverna misma colapsaría sobre ellos. «La palanca, Miguel, ahora», ordenó Elena, señalando una barra de acero empotrada en la pared opuesta. Miguel se soltó y nadó casi buceando hacia ella, mientras Elena mantenía la posición, usando su cuerpo como un ancla humana contra la rueda. Miguel alcanzó la palanca y tiró de ella con un grito primal, liberando el mecanismo de seguridad. La compuerta de alivio se abrió con una explosión de aire y agua, y un geyser lateral salió disparado hacia el túnel de desagüe, creando un vacío repentino que casi los succiona. El nivel del agua comenzó a bajar rápidamente, drenándose hacia las entrañas seguras de la tierra, lejos de las tuberías frágiles del pueblo. El rugido ensordecedor disminuyó hasta convertirse en un jadeo pesado y húmedo. Habían desviado la inundación. Habían salvado la red. Elena se dejó caer contra la rueda, temblando incontrolablemente, con el vestido empapado pegado a su cuerpo frágil, tosiendo agua y alivio. Arriba, en la superficie, la escena era muy distinta, pero igualmente dramática. Justo donde el equipo de ingenieros había detonado la carga, la tierra, debilitada por la pérdida súbita de presión hidráulica que Elena había predicho, se abrió en un socavón silencioso y hambriento. El capataz y sus hombres corrieron despavoridos, mientras veían cómo su costosa maquinaria de perforación se inclinaba y era tragada lentamente por el suelo, desapareciendo en una nube de polvo rojizo. No hubo agua brotando milagrosamente, solo un agujero seco y acusador que demostraba la ignorancia de su intervención. La naturaleza había respondido a la violencia con un vacío absoluto, protegiendo sus secretos de quienes no sabían pedirlos con respeto. Miguel ayudó a su madre a levantarse, cargándola casi en brazos para sacarla del agua helada. Elena estaba pálida, con los labios azules, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz en la penumbra. «Lo logramos, madre», susurró él, apartándole el cabello mojado de la cara. «Ellos no saben lo cerca que estuvieron de perderlo todo». Elena asintió débilmente, mirando la caverna que había sido su vida, su cárcel y su reino. Las paredes goteaban lodo, el agua estaba sucia, pero el corazón del sistema seguía latiendo, herido pero funcional. Había defendido su hogar una vez más, pero sentía en sus huesos que esta había sido su última gran batalla. La casa invertida había exigido un tributo final de energía que ella ya no podría recuperar. Subieron lentamente, peldaño a peldaño, dejando atrás el caos del cuarto nivel.
Al salir a la superficie, encontraron a un grupo de vecinos congregados alrededor de la entrada de la losa, con rostros pálidos y asustados. Habían sentido el temblor, habían visto el socavón tragarse las máquinas en la colina y instintivamente habían corrido hacia la única persona que entendía la tierra. Al ver a Elena emerger, empapada, cubierta de barro y temblando, apoyada en su hijo, un silencio reverencial cayó sobre la multitud. Ya no la veían como una bruja ni como una curiosidad. La veían como lo que realmente era, una sobreviviente naufragada que acababa de regresar del infierno para traerles una vez más la mañana. La multitud se abrió en un silencio respetuoso para dejar pasar a la viuda y a su hijo, creando un pasillo humano donde las miradas ya no juzgaban, sino que agradecían. Elena caminaba con dificultad. Cada paso era un triunfo de la voluntad sobre un cuerpo que tiritaba violentamente por el frío del subsuelo y el shock de la adrenalina. El barro que cubría su vestido negro ya no parecía suciedad, sino una condecoración de guerra, la marca visible de quien se ha sumergido en el infierno para salvar el paraíso de otros. Nadie se atrevió a tocarla, como si su fragilidad fuera sagrada, pero las mujeres ancianas se persignaban a su paso y los hombres se quitaban el sombrero, reconociendo finalmente que la verdadera autoridad de San Lorenzo no residía en la alcaldía ni en la hacienda, sino en las manos artríticas de aquella mujer que había llegado sin nada y ahora lo sostenía todo. Los ingenieros de la capital se marcharon esa misma tarde, con la cola entre las patas y sus equipos destrozados, dejando atrás el socavón en la colina como una cicatriz abierta de su fracaso y arrogancia. El agujero seco permaneció allí durante años, un monumento mudo a la estupidez de intentar forzar a la naturaleza en lugar de dialogar con ella. El pueblo entendió la lección sin necesidad de palabras. El agua no era un derecho garantizado por la tecnología, sino un regalo custodiado por el linaje de la casa invertida. La validación de Elena fue absoluta. Ya no era una extraña tolerada por necesidad, sino la matriarca indiscutible del valle. La mujer que había demostrado que la sabiduría antigua de la tierra valía más que todos los títulos universitarios juntos. Pero la victoria cobró su precio final e irreversible. La inmersión en el agua helada y el esfuerzo sobrehumano para girar la válvula terminaron de quebrar la salud de Elena. Una fiebre lenta pero persistente se instaló en su pecho esa misma noche, una neumonía que no quemaba con fuego, sino que congelaba desde adentro, como si el frío de la caverna hubiera decidido reclamarla finalmente como parte de su geografía. Pasó sus últimos días en la cama del segundo nivel, envuelta en mantas gruesas, escuchando con una sonrisa tranquila el sonido restaurado del agua fluyendo por las tuberías, sabiendo que ese ritmo constante era el latido de su propio corazón extendido hacia el mundo exterior. No había dolor en su mirada, solo la paz inmensa del deber cumplido hasta la última consecuencia. Miguel asumió el mando de las operaciones con una naturalidad que solo posee quien ha nacido para un destino específico. Bajo la tutela susurrada de su madre enferma, aprendió los últimos secretos del sistema, los ciclos lunares que afectaban la presión, las señales sutiles en el sedimento, el lenguaje oculto de las rocas. Se convirtió en el nuevo guardián, un hombre silencioso y pálido que prefería la compañía de las válvulas a la de las personas, pero que cumplía el pacto de su madre con una integridad férrea. Elena lo observaba moverse por la habitación, viendo en él no solo a su hijo, sino a la continuación de su obra, la garantía de que su sacrificio no se evaporaría con su muerte, sino que fluiría hacia el futuro. En su última noche, Elena pidió que la bajaran una vez más al cuarto nivel. Miguel, con la ayuda de sus hermanos que habían regresado al enterarse de la gravedad de su madre, la llevó en una silla improvisada hasta la orilla de la cisterna subterránea. Allí, frente al espejo de agua negra y tranquila, Elena se sintió en casa por última vez. El aire húmedo le llenó los pulmones cansados, aliviando la tos, y el gorgoteo del manantial sonó como una bienvenida. Recordó el día en que rompió el cerrojo oxidado, el miedo, la desesperación y el milagro.
Se dio cuenta de que su vida no había sido una tragedia, sino una misión. Había sido el instrumento necesario para conectar la sed con la fuente. Cerró los ojos respirando el aroma de la piedra mojada y susurró el nombre de su esposo, lista para contarle que había cuidado bien de los suyos. Murió al amanecer, no en la oscuridad, sino justo cuando el primer rayo de sol entraba por el sistema de espejos e iluminaba el agua subterránea, uniendo finalmente la luz y la sombra en su despedida. Su muerte fue tan silenciosa como su vida, un dejar de estar para pasar a ser parte de la memoria del lugar. La noticia corrió por el pueblo no como un rumor, sino como un lamento compartido. Las campanas de la iglesia tocaron a duelo, pero esta vez no sonaban huecas. Sonaban con la gratitud de un pueblo que sabía que cada repique, cada lágrima y cada trago de agua se lo debían a la viuda que durmió bajo sus pies para que ellos pudieran despertar. El funeral fue el evento más grande que San Lorenzo del Viento jamás había presenciado. Vinieron de todas las rancherías, incluso de los pueblos vecinos que también se beneficiaban indirectamente del acuífero estabilizado. No la enterraron en el cementerio común, bajo el sol abrasador que tanto la había castigado a su llegada. Por petición expresa de Miguel y con el permiso unánime del consejo, Elena fue sepultada en el jardín de la entrada de su casa, bajo la sombra de las enredaderas que ella misma había cultivado. Devolvieron su cuerpo a la tierra que tanto amó, justo encima del corazón de agua que ella defendió, convirtiéndose en la guardiana eterna de la puerta, vigilando el flujo incluso desde el otro lado. Hoy, la casa invertida sigue allí, aunque el tiempo ha cubierto su entrada con un manto verde y espeso que la hace parecer una colina natural. Miguel, ya anciano, sigue bajando cada semana, acompañado ahora por una nieta que tiene los mismos ojos grandes y curiosos que tenía Elena. El pueblo ha crecido, se ha modernizado, pero nadie se atreve a tocar la estructura original ni a cuestionar la autoridad de la familia sobre el agua. La historia de la viuda se enseña en las escuelas locales, no como una leyenda de miedo, sino como una lección de coraje y visión. Ya nadie le dice la tumba de los vivos, ahora la llaman el manantial de la madre, un santuario de vida en medio del desierto. La historia de Elena nos deja una verdad profunda e incómoda. A veces, la salvación no cae del cielo, sino que espera en la oscuridad a que tengamos el valor de buscarla. Nos enseña que lo que el mundo desprecia y llama maldito, a menudo esconde la bendición más grande, reservada solo para aquellos que no tienen miedo de ensuciarse las manos y bajar hasta el fondo. Elena no tuvo miedo de la profundidad, porque entendió que las raíces más fuertes necesitan oscuridad para crecer y que en un mundo superficial, la verdadera riqueza siempre está oculta bajo la superficie. Su legado no fue el agua, sino la mirada, la capacidad de ver vida donde otros solo veían una tumba, y así, mientras el agua sigue corriendo limpia y fresca bajo las calles de San Lorenzo, la memoria de una madre desesperada fluye en cada vaso que se sirve en las mesas del pueblo. Su sacrificio se convirtió en la sangre de la comunidad, invisible pero vital. Elena nos demostró que no importa cuán árido sea el destino que nos toque, si tenemos el coraje de cavar lo suficiente, siempre encontraremos una corriente de esperanza capaz de sostenernos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado una historia parecida donde vives, sobre alguien que encontró un tesoro en el lugar que todos rechazaban? Cuéntame aquí en los comentarios. Me encantará leerte.